Bueno, sí, 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 sí. Creo que han pasado muchísimas más cosas de las que queríamos nosotros. Hemos sido capaces de presionar valientes, muchas veces yendo al hombre, recuperábamos pronto. Es verdad que nos han generado algún contraataque y alguna acción aislada. El gol, pues fijaos cómo es, ¿no? Y nosotros hemos seguido y hemos sido valientes y hemos sacado la pelota combinando y hemos llegado a campo contrario y hemos generado. Al final es verdad que tenemos mucho el balón, llegamos mucho a tres cuartos. Cada jugada no va a ser ocasión de gol, pero aún así creo que hemos generado bastantes, creo que hemos tenido unas cuantas buenas. Y luego también con el rival que nos estamos enfrentando, ¿no? Que es uno de los clarísimos candidatos. No sé cuánto más presupuesto tendrá que nosotros. Y bueno, al final hay que poner en valor todo eso y hay que seguir agarrándonos a estas certezas que son las que el equipo en el campo demuestra un partido sí y otro también. Nunca pasa tramos muy largos en las que he superado. Son situaciones puntuales. Es valiente, es atrevido, está volviendo a recuperar ese puntito también de agresividad, de ganar duelos y demás, así que es que me encanta lo que veo de mi equipo. Es verdad que me gustaría que ganáramos, que tuviéramos un poquito más de acierto en esos metros finales para poder tener algún punto más y volver a ganar un partido que nos dé un poquito de más confianza, pero ya te digo, es que me gusta mucho ver jugar a mi equipo y este es el camino, está clarísimo. Evidentemente es pronto, todavía queda liga, pero es que si lo ve la gente desde fuera igual le resulta curioso, pero es que resulta hasta surrealista ver cómo este equipo ha perdido 13 partidos. Los números es que son crueles y son fríos, pero ¿cómo ha podido perder, por diferentes motivos, pero cómo ha podido perder el Andorra 13 partidos, jugando como juega? Pues porque este deporte puede pasar esto. En este deporte puede pasar esto, puede ser que seas muy superior durante gran parte del partido, que pasen más cosas de las que quieres tú que el rival, pero en esas acciones determinantes, si no estás acertado en un área y en otra, pues el rival te puede ganar. Es verdad que ellos con un par de contraataques, alguna acción de frutos y demás, pero no recuerdo ninguna parada de Nico que he tenido que intervenir con mérito. Y nosotros, sin tener clarísimas, porque es verdad que no hemos tenido clarísimas, porque igual es verdad que la última acción, el último remate, pero el volumen de llegada, de generar, de estar cerca de su área y demás, y lo que digo, al final, poniendo en contexto contra qué rival estamos. Entonces, bueno, pues muchos de los partidos hemos perdido por 1-0, por estos detalles que a veces no podemos controlar y nosotros pues intentamos siempre centrarnos en lo que podemos controlar y vamos a seguir por este camino porque es el que tenemos clarísimo que nos va a volver a hacer ganar partidos como ya hemos ganado también muchos. Bona nit, Eder. Joel Romero de Ràdio i Televisió d'Andorra. Per fer una miqueta d'autocrítica, què és el que no t'ha agradat avui, què és el que no t'ha agradat aquestes 5 derrotes i si trobes a faltar també un pla B. Quan les coses, per exemple, no surten, si trobes a faltar un pla B. Però un plan B què és? Intentar fer alguna cosa de la que no estem fent, és a dir, potser no circula tant la pilota, penjar més... Ja sé que no és l'ADN de l'equip, però no sé si el trobes a faltar o si és una cosa que ja descartes. Si pensáramos que ese es el camino, lo haríamos desde el minuto 1. Y seguramente también tendríamos otro tipo de futbolistas. Entonces, es que el plan B a veces es ir a apretar al hombre como hemos hecho hoy y otras veces no. A veces es jugar con un jugador aquí, otro allá. Hoy hemos acabado jugando con un centrocampista de central, con un interior casi extremo de lateral, buscando alternativas, cambiando de perfil los jugadores de fuera. Ese es son nuestros planes B. A veces igual atacas más por un lado porque entiendes que la debilidad está aquí, a veces más por otro, a veces la sacas por aquí, otras por allá, pero al final nuestra plantilla y nuestro equipo, y es que además
al margen de los resultados, el juego no nos indica en otra cosa. Claro que analizamos, claro que estudiamos dónde podemos mejorar, claro que hay cosas y detalles en momentos que igual nos falta un poco más de verticalidad o definir un poco mejor. Claro, porque durante 90 minutos es imposible estar perfecto, pero es que, repito, hemos jugado un partido buenísimo contra un rival increíble, que tiene unos futbolistas espectaculares, que es de los que tiene que estar en ascenso, que es un equipo, una plantilla que la pones en primera división y te rendiría sin ningún problema, y también eso hay que ponerlo en valor. Entonces, sin ser conformistas por eso, seguiremos otra vez analizando durante la semana las cosas en las que tenemos que insistir, pero ya te digo, lo que me demuestra el rival en el equipo en el campo son cosas muy positivas y es lo que otra vez nos volverá... Porque si hubiese metido Sina en esa, seguramente estaríamos hablando de otra cosa, o si no tenemos ese fallo en el gol, ¿no? Entonces, al margen del resultado, vamos a quedarnos con lo que, o yo me quedo con lo que puedo controlar, y en eso creo que otra vez volvemos a hacer un grandísimo partido. Em dóna la sensació que segurament el gol que encaixem, si tinguéssim una altra dinàmica, no l'hauríem encaixat. I preguntar-te també si el partit de dimecres precisament pot servir per trencar aquesta mala dinàmica d'una vegada per totes. Bueno, ningún rival te regala nada, ¿eh? Tendremos que ir el miércoles con todo el rigor, con toda la profesionalidad, con toda la intención para poder ganar esa final de la Copa Cataluña, porque al final nosotros cada oportunidad es importantísima, y seguramente pues si somos capaces de ganar, de hacer otro buen partido y ganar, pues igual también puede ser ese puntito de inflexión anímico de volver a sentir ese sabor de la victoria, ¿no? Bueno, pues ahora descansar, tenemos un viaje largo, entrenar bien lunes, martes y centrarnos en ese partido. Y con respecto al gol, lo que estabas diciendo, pues sí, son esos detalles que al final nada es casualidad también, ¿no? Son esos detalles que si vienes en otra dinámica seguramente no pasa. Y seguramente igual si Nico llevara más partidos jugando, pues esa acción igual la habría dominado un poco más. Así que bueno, cosas normales que pueden pasar, sin ninguna alarma especial, y a seguir dando confianza y fuerza al equipo y energía. La última per la meva part. Després de tot això que estem comentant, veus perillar la teva posició com a entrenador de l'Andorra? Jo sé que se t'ha rectificat més d'una vegada, la confiança, però tu a títol particular estàs preocupat per això? Una vez John Pascua, hablando con él, que siempre me da consejos muy interesantes hace mucho tiempo, ¿no? Hablábamos que cuanto el entrenador, cuanto más tiempo piensa en defender, o que su puesto puede estar en riesgo, o que tiene que defender menos le dedica a lo que puede controlar. Así que yo tengo que estar siempre, ahora, cuando ganemos, cuando perdamos, cuando estemos arriba, cuando estemos abajo, centrándome en lo que puedo controlar, porque llenar la cabeza de otras cosas no me ayuda ni a estar bien, ni a estar fresco, ni a transmitírselo a los jugadores. Así que ya te digo, lo que veo de mis jugadores me hace ser muy feliz, me hace disfrutar mucho y me hace ser tremendamente optimista. Así que esto es en lo que me centro y en lo que me enfoco.